Hola chicos, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda, soy Carlos y la lluvia no nos detiene. Hoy quiero enseñarles en Museo Elder lo que es una experiencia jurásica y verán de todo, una cosa muy impresionante. Si te gustan todos estos temas, pues quédate conmigo. Este es el Museo de la Ciencia y la Tecnología, un museo que está en el mismo parque de Santa Catalina. Y aquí podrán apreciar cosas muy interesantes. Vamos a verlas. Uno de sus principales atractivos y que se encuentra justamente antes de entrar al museo, este gran círculo, ¿ven? Que pesa muchísimo, por supuesto. Aquí hay mucha ciencia porque el agua hace que podamos girarla. De hecho, gira sola sin que hagamos mucha fuerza. Es realmente pura ciencia. Y aquí justo en la entrada ya tenemos los precios, el Dersaurio que sale a 9 euros, tiene una exposición de dinosaurios, cine en 3D, el planetario, la zona interactiva y luego también hay un recorrido infantil por 12 euros, que bueno, también dice que tiene todo incluido. Si quieren venir a visitar este museo, aquí tienen sus horarios de martes a domingo, de 10 de la mañana a 8 de la noche y bueno, está cerrado todos los lunes. Luego tiene en general los precios es 6 euros, los residentes solo pagarían 4 euros. Justo en la entrada pueden encontrar muchos juguetitos de dinosaurio. ¡Ay, qué guapa esta taza! Me encanta. ¡Qué guapa, qué original! Este es uno de los más populares, el malhechor de la película, el Tyrannosaurus Rex. Madre mía, pero miren esas patas. Inmenso. Bueno, estas patitas son más chiquititas, pero lo compensan esos dientes y esa cabeza. Por ahí cabe uno entero. Están muy bien hechos, la verdad. Parecen de verdad, me encanta. Mira, parece que están respirando. A ver si se mueve. Sí. A ver si lo logro coger con la cámara. Sí, mira, parece que están respirando. Uy, qué miedo. El Brachiosaurus. Este es el que tiene el cuello largo. Bueno, la cola también. Es inmenso. A ver, me voy a poner al lado de él para que vean el tamaño que tiene. Miren qué chiquitica soy. Soy muy chiquitita. Cuidado con la cola te golpea. ¡Uy, la cola! Mira, aquí tenemos el Carnotaurus. Da un poquito de miedo. Mira, le están dando con la cola en la cara. Madre mía, qué cara de malo tiene. Y este es inmenso de grande. Vamos a ver cómo se llama este. Bueno, este me parece que es... No, este es otro. Este se llama el Diplodocus, súper grande. Es parecido al más popular de la película, pero es diferente. Tienen como unas escamitas hacia arriba y el cuello como que lo tiene más grueso y más cortito. Pero qué grande, y luego tiene un sonido un poco de miedo, ¿da? Aquí pueden ver los huesos del Tiranosaurio Rex. Esto es una maqueta del esqueleto de este bicharraco. Súper grande. Miren, este hueso casi que es del tamaño mío. La patita, la parte de abajo de los deditos llega hasta mi cintura. O sea que horrible. Muy grandes. No solo verán dinosaurios, recuerden que este es el Museo de la Ciencia y la Tecnología. Este cohete Ariane 5 es un cohete de un solo uso. Si vienen por aquí, se acercan, pues todos los equipos van a tener una explicación por donde podrán saber qué es, para qué se construyó, su utilidad. Y bueno, aquí tienen toda la información. Es un cohete de un solo uso de la Agencia Espacial Europea. También se encuentra este equipo que es como un simulador. Tú te sientas allí, te giran. No recuerdo si es para simular la fuerza G o la gravedad, no lo sé. Estaba buscando el papelito para decirles la información exacta, pero no lo encuentro. Pero bueno, que sepan que este es un simulador, que te subes ahí arriba como una atracción y te dan vuelta y es súper chulo. Yo nunca me montaba porque me da miedo, pero bueno, aquí está. Les presento a una nueva amiga, ella se llama Ada. Hola, Ada. Hola, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú cómo te sientes? Estoy muy bien. Está bien, ¿En qué dice. te puedo ayudar?
Nada, solo quería saludarte. Y aquí estoy como si estuviera dentro de una cabina espacial. Ven, Carlos, acércate para que les muestre que también tienen una pantalla donde enseñan cómo viven los astronautas dentro de las cabinas. Aquí están haciendo una demostración, están exprimiendo un paño y el agua pues ahí la tienen pegada a la mano y o sea que no fluye, no se despega. Y bueno, esto es pura ciencia. Bueno, aquí tienen el espinosauro, es que da miedo. Miren los colmillos esto, es algo impresionante, pero se disfruta mucho. Tienen que venir a este museo, es algo que no se ve todos los días. Yo siempre, como anécdota, les voy a decir un secreto. Cada vez que viajo a un país, los museos que me gusta ver son precisamente lo que tiene que ver con la parte jurásica. Por eso no me pude perder esta forma de poder estar al lado de ellos, con sus movimientos y todo, y su sonido. Para los amantes de la aeronáutica, aquí tenemos un avión de guerra. Creo que una forma de poder huir cuando haya dinosaurios es montándote en un avión de estos. Vamos a ver cómo es, creo que está un poco apretado. Esto está diseñado para gente más pequeña porque en realidad está pero muy apretado. Pero bueno, ya después que te sientas ya es bastante cómodo. No sé de qué forma puede un piloto con tantos relojes poder conducir un avión de este tipo, pero todo tiene su aprendizaje y todo es una carrera. Bueno, a disfrutar entonces. Esto que ven así tan pequeñito es la turbina de un avión. Aquí pueden apreciar, esto es una belleza, esto es como estar filmando Parque Jurásico. Y aquí uno de los que más salen en las películas es el Dilophosaurus. No lo sé ni pronunciar bien. Y si se recuerdan de la película, pueden acordarse bien de este coche, que es el que venía y venían todos los dinosaurios atrás para comerse la gente. Y seguimos encontrando diferentes dinosaurios. Miren estos, qué graciosos, son más pequeñitos. Y luego aquí a nuestra espalda tenemos el Tiranosaurio Rex, que según nos explicó la chica, pues este sería como un joven o adolescente, porque afuera les mostré el que es más grande a escala real. Los oviraptores vivieron hace 75 millones de años, lo dice aquí. Aquí lo estoy viendo. Y aquí tenemos otros. Estos también los vimos en la película de Parque Jurásico. Este es el tamaño de un huevo de dinosaurio y cuando sale el animalito, miren el tamaño del animalito. El animalito recién nacido es más grande que yo, o sea que ya de por sí miedito da. Y este me llama mucho la atención porque como pueden ver tiene forma como que vivía en el mar. Este es un Plesiosaurus y miren, tengo que decir que todos los que hemos visto se mueven y además emiten un sonido que es único. Según los científicos han investigado y creen que ese puede ser el sonido que emitían cuando vivían. Estos son de los más populares, los velociraptores. Ellos cazan en manada y son muy peligrosos. Recuerdo en las películas que como ellos se defienden precisamente era dando cabezazos. Tienen la cabeza un poco dura. Fíjense en aquellos tiempos cuál era el sistema de lo que es proyección de 70 milímetros. Cómo ha avanzado la tecnología y ahora todo está domotizado. Y ahora vamos a entrar a una sala interactiva, o sea, que podemos tocar y jugar con todo. Esto me resulta más familiar. Esto es un árbol filogenético y la pregunta lo dice bien claro, ¿de quién eres? Yo pienso que nosotros venimos de acuerdo a lo que he estudiado, precisamente de aquel que está atrás, del chimpancé, de los monos, ¿no? Aquí podemos interactuar con los dientes de perro y aquí dientes de caballo.
sala, como su nombre lo indica, es alguno de los secretos de las aguas que bañan las Canarias. Miren esta vista de donde el avión donde yo estaba montado y todos los dinosaurios al lado. Es una belleza. Y esta zona de la segunda planta, miren aquí el esqueleto de un tigre. Qué cosa, la de un cocodrilo pequeño. Y así sucesivamente, de un mono. Miren cómo es el esqueleto de una serpiente. Si no lo veo aquí, no lo hubiera conocido. Y puedes ver muchos animales su esqueleto como tal. Es un lugar para aprender, sinceramente. Y esta es una réplica del coronavirus que, como saben, parte de su nombre proviene porque el virus tiene como unas cositas que salen que parecen unas coronas y entonces de ahí proviene parte de su nombre, coronavirus. En esta segunda planta puedes encontrar de qué época son cada una de las cosas, ¿no? Esto sí es muy familiar. Esto es para pasarte una tarde completa aquí. Mira las antiguas máquinas de escribir. Aquel teléfono. Una réplica, maqueta de lo que es el MSS Hada. Bueno, aquí en la segunda planta también tiene una hermosa terraza. Para que se ubiquen, estamos en el mismo parque Santa Catalina. Ahí tienen un bello crucero, el Aida Nova, que si les gusta este tema de crucero, les invito a que se suscriban al canal y puedan ver un viaje maravilloso a lo que es la isla de Madeira y las Islas Canarias, algunas de ellas. Pero lo más importante de ese vídeo es que conozcan cómo los niños menores de 17 años son gratis. Y todo, 4 personas, salió por un importe de 1.058 euros. Tienen que verlo. Las vistas de esta terraza es maravilloso. Como punto negativo hay un solo ascensor funcionando de los dos que hay. Y decidimos hacer un poco de ejercicio. Ya estamos en la tercera planta y seguimos descubriendo cosas interesantes. Aquí más cosillas, tecnología marina. Y el gran telescopio de Canarias. Esta tercera planta también tenemos vistas maravillosas a lo que es el parque de Santa Catalina. No hemos podido disfrutar del planetario y del cine en 3D porque se hacen en otros horarios. Si estás en la isla de Gran Canaria o visitas Las Palmas en estos días, no puedes perderte esta linda exposición. Por supuesto, también todo lo que nos ofrece este Museo Elder. Si te ha gustado este vídeo, déjanos un like y suscríbete, así nos podremos ver en la próxima aventura. ¡Chao!